Entonces, vamos a dar comienzo a la clase de la primera clase de la semana 2, la clase número 3, donde vamos a repasar algunos conceptos. Lo que estábamos viendo era de la operatoria básica, ¿cierto? Para iniciar una fórmula utilizamos el signo igual. Las operaciones básicas se hacen la suma con el signo más, resta con el signo menos, la multiplicación con asterisco, la división con el slash. Y también habíamos visto que los porcentajes se podían representar de dos maneras, con el número y el signo de porcentaje, o de manera matemática, con 0, y algo. Por ejemplo, el 30% lo podemos representar como 0,3 y el 100% como 1. El 50% lo podemos representar como 0,5. Entonces, lo que estamos viendo ahora es un ejemplo en donde vamos a aplicar estos diferentes elementos. Uno de los primeros casos que vamos a ver es para generar la secuencia numérica, el número del cliente. El cliente 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Qué pasa si yo tengo que generar hasta el cliente número 1000? Voy a escribir hasta el número 1000. ¿Qué harían ustedes? Tomar la celda y arrastrar hacia abajo. Se pueden tomar 3 celdas juntas y tomar. Súper. Mínimo 3 celdas para darle un patrón. Y después de eso posiciono el cursor en la esquina inferior derecha. Como dice la compañera, mínimo 3 celdas para darle un patrón. 4, 5, 6. Posiciono el cursor en la esquina inferior derecha cuando está la cruz negra y arrastro hacia abajo. Y ahí me va generando la secuencia automática. Ahora, ¿qué pasa si tengo que volver arriba? Para no tener que girar la rueda, me posiciono en una celda, mantengo presionada la tecla control, voy a poner un teclado en pantalla. Esto es un poquito de navegación en la hoja de cálculo. Mantengo presionada la tecla control y con las de dirección presiono, por ejemplo, hacia arriba y me va a llevar directamente hacia el último campo con un valor escrito, un registro escrito. Estos controles son para la navegación rápida. Control y hacia abajo me va a llevar hasta el último número, el 324. Y si ya no hay nada más disponible, me va a llevar al último registro posible habilitado en la hoja de cálculo. Control y hacia abajo, a la fila 1.048.576. Lo mismo hacia la derecha. ¿Ya? Me va a llevar a la última columna, que es la XFD. De esa manera ustedes pueden moverse rápidamente en los campos que están escritos en una tabla, para ir al principio o al final. Nos vamos a quedar solamente con los registros hasta el 6. Entonces vamos a inventar un root del cliente. Y con diferente guión, simplemente para que parezcan root diferentes. Va a tener 35, 42, 60, 28, 54, 105, 39. Esas son las edades. Y las cantidades por noche que se van a quedar cada persona. 4 noches, 2 noches, 10 noches, 5, 4 nuevamente y 15. El valor por noche, lo que va a pagar cada persona dependiendo obviamente de la habitación. Acá lo que nos estaría faltando es el tipo de habitación. Tipo de habitación. Tipo de habitación. Si va a ser simple o doble. O matrimonial. Doble, simple, simple. Y el valor que van a pagar por cada una. Las habitaciones simples cuestan 15.000. La doble 25.000.
La matrimonial cuesta 30.000. Dijimos la doble 25.000 y la simple 15.000 cada una. Ya. Entonces, el primer cálculo que tenemos que hacer es determinar el total de lo que se va a pagar. ¿Cómo sacarían ustedes el total? 4 por 15. Ya, 4 por 15, ¿cierto? Pero ¿van a anotar directamente 4 por 15? ¿O No. 15.000 en este caso? Ya. Uno hace la suma desde su computador, desde El la formato máquina. condicional. Ya, no conforme, lo que más, recuerden que cada vez que trabajemos con este tipo de valores, lo voy a dejar anotado acá, vamos a utilizar la referencia a la celda. ¿Y cómo se hace la referencia a la celda? Escribiendo el nombre de la celda. Igual, ¿cuál sería la celda donde está el 4? La C, De la D4. la D. De 5. De 5, ¿ya? Ahora, 5 yo puedo y leerla o darle un clic. G5. Multiplicado por ¿cuál sería? G5. Por el 15.000, que está la F5. F5. Perdón. ¿Sí? ¿Recuerdan eso, cierto? Lo de la referencia a la celda. Cosa que si la cantidad de noche cambia, la fórmula también cambia. Ok. Disculpe, eso es para que automáticamente se sumen solo las celdas y no los números que están ahí, po. Obviamente para ver si se modifica la noche y no tengamos que estar sumando de nuevo. Claro, esto es que cuando yo el 4, por ejemplo, si pasan a ser 10 noches, haga automáticamente el cálculo de 10 por 15. Y no tenga que yo estar cada vez recalculando o poniéndole los montos. Entonces, la referencia a la celda es bastante útil cuando yo estoy trabajando con valores que cambian. Que puede cambiar. Claro, en este caso, por ejemplo, no fueron 4 noches, fueron solamente 3, listo, señor, pasó de 60 a 45.000 pesos. No se va a quedar 3 noches, necesita 2 extras, ningún problema, 75.000 pesos. Para eso sirve la referencia a la celda. Le vamos a hacer un descuento por edad. Descuento por edad. La edad va a ser el porcentaje de descuento. Entonces, ¿cómo puedo transformar yo este 35 en un 35%? ¿Lo recuerdan? Había que multiplicar. Por 0,001. Perfecto. No sé si pues 0,01 parece que era. Ahí vamos a ver. Entonces, igual, selecciono la edad que está en la celda C5 y multiplico por 0,0. Vamos a probar con 0,01. Sí, ahí está. 0,01. Usted se preguntará por qué. Cuando yo multiplico por 0,01, lo que estoy haciendo es anteponer la coma antes del 3, nada más. Entonces, de esa manera, transformo el 35 en 0,35. Y si usted recuerda la explicación del principio, 30%, el equivalente en número, digamos, decimal, es 0,3. Por ende, el equivalente de 35% es 0,35. ¿Se entiende lo que estoy haciendo hasta ahora? Sí, profe. Los demás, los que recién están en su primera clase. Sí, profe. Vale. Oh. Un segundito. Súper. Entonces, ahí tengo el porcentaje. Y ahora tengo que hacer el total a pagar. Ya, acá se va a poner un poco tramposa la cosa. ¿Cómo calculo el total a pagar? Piénsenlo. Realizando una referencia entre la celda D5 y la F5 La G. en este caso. ¿Ya? Yo creo la Pero referencia entre sumando. la G
5. Ah, no, porque hay que agregar el descuento. No, ahí me perdí, no sé. Miren, piensen un poco. Yo tengo el total que tiene que pagar, 60.000 pesos. Y tengo que descontarle el 35%. ¿Sí? O sea, Entonces tengo que hacer una referencia entre la celda G5 menos el porcentaje, Menos por ahí H. va. Menos H 0,35. menos H5. Ya, hagámoslo Menos acá abajo H5. para practicar. Hagámoslo aquí. O sea, ustedes me están diciendo que sería esto menos el porcentaje. Sí. Ya. Ahí lo que Sí. va a hacer es restar a 60.000, le va a quitar 0,35. Ah, sí, claro. Sí. Entonces, No le quita pero nada. por ahí va, miren, le faltó su... Lo que tienen que Hay que hacer, poner el porcentaje. miren, lo que van a hacer es a los 60.000 tienen que restarle los 60.000 multiplicado por el 0,30, por el 35%. Con H5. ¿Entienden lo que hizo, no? No. Perdón. No. No se preocupen. Por eso creo que Somos lo estoy dos. viendo porque es un poco tramposo. Sí. Yo tengo que decir los 60.000 menos, lo podemos hacer en 60.000. celdas separadas. 60.000 pesos es el total, ¿sí? Ujú. ¿Y cuánto es el 35% de 60.000? Son 60.000 por 0,35. Son 21.000 pesos. 21.000. ¿Se entiende? Sí, ahí sí. Pero Lo que lento. lo que yo estoy haciendo es decirle, en la misma celda, como una sola operación conjunta, le estoy diciendo a los 60.000 que están en esta celda, en el G5, réstale los mismos 60.000 que están en el G5, pero multiplícalo por este factor, por 0,35. ¿Cuánto vale el G5? 60.000. Menos lo que está en G5, que es, 60.000. pero según Multiplicado. las propiedades de las matemáticas, ¿qué va a hacer esto primero? ¿Va a restar o va a multiplicar Va a primero? multiplicar primero. Entonces va a primero multiplicar 60.000 por 0,35, va a obtener los 21.000 y a 60.000 le va a restar 21.000 pesos. Ah, ya entendí. Ah, Ahora sí lo ven, ¿cierto? Sí. ahora sí. Es lo mismo que yo le dijera a esto. Voy a hacerlo de la manera en la que lo hicimos la otra vez. Insertar total descuento. Nosotros pusimos igual el total multiplicado por el total, por el porcentaje. Y ahora lo que yo tendría que hacer sería simplemente restar. G5 con I5. G5 menos I5. Y 5. Pero para no tener que hacer una columna extra, yo lo puedo hacer Ya. todo junto en una sola celda. Ahora, ¿cuál es la correcta o cuál es la mejor? Va a depender. Si ustedes quieren tener la menor información posible, tendrían que hacerlo de la primera forma. Si ustedes quieren tener el mayor detalle posible, tienen que hacerlo de la segunda forma, como lo hicimos ahora. ¿Por qué? Voy a volver hacia atrás. Ustedes ya saben que el descuento es de 21.000 pesos, ¿cierto? Sí. Denme un segundito. Entonces yo voy a hacer esto menos esto por 0,35. Pregunta, usted sabe que el total a pagar es 39.000 pesos, pero usted le puede decir a su cliente con esta información cuánto es el descuento. ¿Él lo puede ver? No, pues. No. 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 Entonces ahí ya no me sirve. Quizá Habría que colocar otra celda poniendo el descuento. la fórmula me quedó bonita, funciona bien, es súper inteligente, súper práctica, pero lamentablemente no me sirve porque yo necesito a mi cliente entregarle el mayor detalle posible a la hora de hacerle la boleta. Entonces aquí tengo que decir el total multiplicado por el porcentaje. 60 multiplicado. Ujú. Ah, Ujú. Descuento en pesos. Y ahora hago la resta. ¿Es más trabajo
ocupa más espacio, pero es más práctico. Su noche valía 60.000 pesos, tiene un descuento de 21.000 pesos y tiene que pagarme en total 39.000 pesos. Bueno, Esa es más simple esa fórmula, Es más pero la otra simple. igual está buena. Claro, por eso lo digo, la otra es como más encachada, por decirlo de alguna manera, es mucho más útil, más bonita, pero lamentablemente hace tantos procesos internos que no me permite obtener esta información. Entonces, cuando Claro. ustedes hagan una fórmula, tienen que preocuparse de si están omitiendo o no alguna información. Entonces, de esta manera, yo simplemente selecciono las fórmulas y las replico hacia abajo. Porque acá yo ya tengo los valores por noche. Sí. O sea, la cantidad y los valores por noche. Simplemente tengo que replicar esta fórmula. ¿Y eso cómo se hace, profe? ¿A dónde se pone replicar? Selecciono la o las celdas donde haya fórmula, ¿Ya? pongo el cursor en la esquina inferior derecha. ¿Se fijan que el cursor se pone como una cruz negra? Sí, ¿Lo ves? Ya. Cuando está Sí. esa crucecita negra, yo puedo o darle doble clic o darle un clic sostenido y arrastrar hacia abajo. mira. Y de esa manera, ahora, Qué ¿por qué inteligente. Sí. pude hacer esto? ¿Recuerdan cómo se llamaba cuando yo ponía todas las etiquetas o los nombres en una sola fila, ordenadito? ¿Se acuerdan? ¿Concatenar? ¿No? No. Mm, ¿Alguien lo recuerda? Ya. ¿Qué cosa era? Cuando yo tengo toda la información ordenada, digamos, columna por columna, fila por fila, todos los routes están en una columna, todas las edades en una columna, todas las noches en una columna, eso se conoce como información tabulada. Cuando yo tengo la información tabulada, puedo hacer este tipo de, digamos, de magia. En el fondo yo hago una fórmula y simplemente la replico hacia abajo. Da lo mismo si tengo 1 o 1.000.000 de registros. Simplemente copio la fórmula y ya está listo. Es más, yo por ejemplo acá voy a agregar al número 7, el root, no sé, 41, 574, 239-5, que es empresa, pero le vamos a poner 40 años, cantidad de noches, se va a quedar 20 noches, que es una cama, una habitación doble, y el valor por noche entonces era de 25.000 pesos. Y si se fijan, el Excel automáticamente reconoció, está ingresando datos cerca de estos datos ordenados, automáticamente genera las fórmulas. Porque esta fórmula yo no la copié, ¿se fijaron o no? Acá no hay nada. Si yo reviso ahí hay una fórmula. Pero cuando estoy acá abajo, no hay fórmula. Basta con que yo escriba el precio y me dice automáticamente, detecta digamos, lo que tiene cercano, replica las fórmulas y me genera los valores. Ya, se entendió lo que estábamos viendo, ¿cierto? Esto es como un repaso general de todo lo que habíamos visto. Sí, profe. Sí, profe. Ya, genial. Nos quedan poquitos minutos, así que lo vamos a aprovechar en una fórmula, la que siempre es la que complica más. La función sí. Función sí. Esta hay que repasarla harto porque a uno se lo olvida. La función sí funciona con operadores lógicos. ¿Sí? ¿Cuáles eran los operadores lógicos? Tenemos mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, distinto y igual.
Ahora, ¿cómo funcionan estas cosas? Dice uno. Primero voy a hacer una fórmula para los operadores lógicos. ¿Cómo funciona? Igual, en cualquier celda, y voy a decirle, por ejemplo, el 10 es mayor que el 8. ¿El número 10 es más grande que el 8, sí o no? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces entrega el mensaje de verdadero. ¿El 5 es mayor o igual que el 5? ¿El 5 es mayor que el 5? No, pero sí es igual. Así que cuando tienen estos signos dobles de mayor o igual, tienen que tener ojo, porque si se cumple cualquiera de los dos, es verdadero. No es mayor, pero sí es igual, así que es verdadero. Igual, la palabra hola es distinta de la palabra hola. No. ¿Son distintas? Falso. No, son falsos. Eso es falso, Falso. porque son iguales. Y Profe, ¿y eso se puede hacer con números? Bueno, ahora lo acaba de mostrar, pues, ¿con números o con palabras? con números o con palabras. La palabra hola es igual a la palabra hola. Sí, verdadero. Se fijan que acá estoy preguntando lo mismo, pero con diferente operador, distinto o igual, y cambia el mensaje, falso o verdadero. Va a depender cómo ustedes le hagan la pregunta a esta cosa. Si usted quiere trabajar con la respuesta verdadera o la respuesta falsa. Entonces, ¿qué podríamos evaluar, por ejemplo? Vamos a continuar este mismo ejemplo. Podríamos considerar que la cantidad de noches, por ejemplo, si ustedes estuvieran administrando un hotel, un hostal, lo que fuera, ¿considerarían que tienen que darle servicio de desayuno, por ejemplo, de las 3 comidas, desayuno, almuerzo y once, según después de cuántas noches? Porque si va a estar de paso por el día, chao. Pero si va a estar, no sé, pues, ¿ustedes creen que después de las 5 noches, 2 noches, 10 noches? Después de 4 noches. 3 o 4 noches. Ya. ¿Lo dejamos 4 entonces? Sí. Entonces lo que vamos a preguntar acá es servicio de comida. ¿Sí? Sí. O sea, si tiene más de 4, tiene 4 o más noches, va a tener el servicio de las 3 comidas al día. ¿Cómo podríamos preguntar eso? En las cantidades de noche. Entonces, ¿qué voy a decirle yo? Voy a seleccionar la celda, pestaña fórmulas, lógicas, sí. Y voy a decirle, si la cantidad de noches, o sea, lo que está en la celda de 5, es mayor o igual a 4, entonces sí, tiene servicio de comida. De lo contrario, no. Voy a poner la lupa para que puedan ver bien el panel. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Lo que está en D5, en las noches. Si la cantidad de noches, este número de noches, es mayor o igual a 4, tiene derecho a comida, o si es menor, no tiene derecho a comida. En este caso, tiene. Y en los demás, ahí va a decir si tiene o no tiene. Solamente uno no tiene derecho a las 3 comidas. ¿Se entendió esa parte? Entonces, disculpe. ¿Sí? Sí, se entendió, pero yo no caché dónde se metió para que saliera ese cuadradito. Seguimos de nuevo. Primero cuando trabajamos con fórmulas, yo tengo que seleccionar la celda donde quiero que quede la fórmula. Eso es importantísimo. Porque si yo pongo la fórmula acá, me va a quedar ahí. Entonces, yo quiero que la fórmula me quede ahí. Eso es lo primero. Después, pestaña fórmulas, las lógicas
y la función sí. Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Entonces, selecciono la función sí y me pregunta, la prueba lógica, según lo que yo les había puesto acá, ¿lo recuerdan? Mayor que, menor que. ¿Qué es lo que voy a comparar para saber si tiene servicio de comida? Habíamos dicho que las noches. O sea, que si la cantidad de noches es mayor o igual a 4, que es lo que habíamos dicho, o puede ser 3 o puede ser 5, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Después de 4 noches, sí tiene derecho. En vez de ponerle sí, ahora le vamos a poner tiene comida. O tiene servicio. No tiene servicio. Acá abajo yo puedo escribir el mensaje que yo quiera. ¿Ya? Lo que a ustedes se les ocurra. Tiene, no tiene, verdadero, falso, hay, no hay, sí, no. Lo que ustedes necesiten. Ya. Entonces, comparo el campo, hago la fórmula, la prueba lógica y los posibles resultados. Le doy a aceptar y ahí me dicen que tiene servicio. Como yo ya hice la fórmula y está funcionando, simplemente la copio hacia abajo. Arrastro o doble clic, como ustedes quieran. En este caso, doble clic. ¿Ahora sí? Sí, profe. Ya, ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, este de las 15 noches va a pasar a 2. Mejor a 3, porque no tenemos con 3 noches. Cuando yo lo cambie a 3 noches, automáticamente me va a cambiar el total de noches, el total en descuento, el total a pagar y el servicio. Entonces, para eso se utiliza la referencia a la celda. Yo cambio un valor y tiene que cambiar automáticamente todo. Ya, habiendo revisado esto hoy día, la clase de mañana, como esto ya lo tenemos, digamos, revisado, vamos a ver otras cosas un poquito más complejas y después voy a tratar de que hagamos 2 ejercicios en clase. Ya los voy a tratar de tener listos, más que nada para que podamos practicar, cosas de que ustedes puedan ir preguntándome si la fórmula aplica o no aplica, pero también poder ya implementar otras cosas. Por ejemplo, el formato condicional. ¿Ya? Recuerden que yo puedo seleccionar un rango de celdas, pestaña inicio, formato condicional, resaltar regla de celda es igual a, o contexto que contiene, tiene servicio. Y lo voy a dejar en verde. Y con la misma selección, formato condicional, resaltar regla de celda es igual a, no tiene servicio. Y lo vamos a dejar en rojo. Entonces, cualquier parámetro de estos que cambie, también debiera cambiarme el formato condicional. Ya. Lo vamos a dejar hasta aquí.